Hola, buenos días. Hoy es 6 de diciembre del 2018. En el video de el 3 de diciembre, donde conmemoré el Día Mundial de las Personas con Discapacidad, hace 3 días, puse algunos ejemplos de personas que yo conocí y que eran eh, personas destacadas porque de alguna manera habían logrado eh, asimilar la discapacidad que padecen, y tener desempeños notables, extraordinarios, y que les daban a ellos mismos un sentido de dignidad, un sentido de orgullo, ¿no? De orgullo propio, por su propia discapacidad, ¿no? Pero volviendo a ver el video, me di cuenta que omití una historia que está basada en hechos reales, este, porque más o menos así sucedieron las cosas. Y es el caso de un compañero que tuve en la universidad al que le decíamos el Chacos. ¿Por qué le decíamos el Chacos? Porque cuando pues, nos reunimos por primera vez en el aula, ¿no? Llegamos a nuestro primer día de clases, un poquito tarde entró un compañero en muletas, un compañero más chaparrito que yo, muy moreno él, con su cabello largo, y con una habilidad notable en las muletas, con las muletas. Se movía muy bien. Subía escaleras, bajaba escaleras, íbamos al campo. Había veces que sí, no podía él caminar en las muletas, pero había un compañero grande, fuerte, muy fuerte, al que le decíamos el chango. A mí me decían el ratón, por cierto, por chiquito, supongo. Eh, y bueno, el Chacos, ya sea que él fuera caminando, bien que lo montáramos encima del chango, ¿no? A mí me tocaba cargar las muletas muchas veces porque, pues bueno, yo pequeño, el chango llevaba al Chacos, ¿no? Y el Chacos iba feliz de la vida montado en él. En fin, un día que teníamos que preparar una exposición de equipo, una clase, pues que íbamos a impartir, estábamos reunidos en mi casa y de pronto vimos que no teníamos cartulinas para hacer nuestros eh, mapas conceptuales, nuestros esquemas, la presentación pues audiovisual que apoyaba nuestra exposición oral. Entonces había que ir a comprarlo. Y una de las compañeras, a la cual le vamos a decir Viña, Viña se voluntarió. Viña era una rubia muy guapa, era, creo yo, la mujer más guapa, de las más guapas del grupo, y evidentemente de las mejores cotizadas, ¿no? Entre los hombres, porque pues todos estábamos muy atraídos físicamente por esta muchacha Viña. Y no solo físicamente, era muy linda, muy solidaria, muy buena compañera. Entonces cuando pues, yo dije, híjole, tenemos que comprar cartulinas. Entonces Viña, que tenía coche, también era de muy buena posición, de una familia de buena posición económica, dice, pues yo voy. Y le dice al Chacos, Chacos, ¿me acompañas? Todos nos quedamos callados, ¿no? Suponiendo que a lo mejor nos iba a pedir a otros que la acompañáramos. Y no fue así. Se fueron ellos dos solos. Y de pronto, pues no regresan. Pues cuál de pronto. O sea, no regresaron y los esperamos hasta que, pues decidimos que ya no iban a regresar, ¿no? No sé cuántas horas estuvimos esperando. Al día siguiente, no era el día que nos tocaba impartir la clase, en fin, ¿no? Les preguntamos qué había pasado porque se presentaron al aula como regularmente se hacía, ¿no? Eh, entonces Viña nada más se reía. Decía, pues sí, perdón, nos llegamos, que no sé qué. Y el Chacos nos decía que luego nos platicaba, algunos nos pidió que nos esperáramos para pues hablar más en lo particular, ¿no? Yo aproveché y en cuanto pude hablar con el Chacos a solas, le pregunté qué pasó, por qué no regresaron. Y entonces me dice, es que
nos fuimos al hotel. ¿Se fueron al hotel? Sí. Digo, no manches, pero ¿y por qué? ¿Cómo? Dice, no sé, dice, ella me lo propuso. Ella te lo propuso y yo no le creí, por supuesto que no le creí, ¿no? Viña era una mujer guapísima, capaz de andar con los hombres más atractivos, ¿no? Y el Chacos, a los ojos comunes y corrientes de todos los demás, pues no era nada atractivo, al contrario, ¿no? Imagínenlo, lo que tenía el Chacos era una secuela de polio. Ustedes saben que la poliomielitis, entre otros efectos terribles, inhibe el desarrollo de las extremidades inferiores de las piernas. Entonces el Chacos tenía las piernas muy cortitas y evidentemente las tenía inutilizadas, no le servían, digamos que le colgaban, ¿no? Sí alcanzaba a apoyarlas y de pronto pues como que sí con sus muletas hacía una especie de tripié entre sus dos piernitas y sus dos muletas. Y no era tampoco agraciado, no, vaya, no correspondía a los cánones más difundidos de la belleza masculina, ¿no? Él era de nariz ancha, era muy moreno, sus labios muy delgados, su cabello escaso, pero lo traía muy lacio, largo. Era un hombre muy parecido a Benito Juárez, de facciones del rostro. Facciones, pues. Entonces, pues yo no le creí, ¿no? Dije, ay, güey, ¿cómo fue? Entonces me cuenta el Chacos que ella empezó por preguntarle si tenía novia. Y sí, pues ya la conocíamos frecuentemente, la novia del Chacos lo acompañaba, a veces le hacía el favor de irle a comprar una torta, un refresco, qué sé yo, ¿no? Entonces sí la conocíamos. El Chacos le dijo a Viñas, sí, dice, sí, tengo novia. Y que le preguntó así directo, ¿y tienes relaciones sexuales con ella? Y que el Chacos le dijo, sí, a veces, ¿no? Y que ella le pregunta, ¿y cómo es, Pues, ¿cómo que cómo es? Pues, sí, dice, ¿cómo hacen relaciones sexuales? Y dice, pues normal. Dice, bueno, dice, como yo tengo el problema de mis piernas, dice, generalmente pues ella toma la parte activa, ella se sube encima de mí y tenemos relaciones. Ah, qué interesante. Y entonces, pues ya que le pregunta, oye, ¿y por qué? Y que le dice ella, pues porque yo me muero de curiosidad por saber eso. ¿Cómo es tu sexualidad? Y él le dice, pues creo que es una sexualidad más o menos normal, o sea, sí tengo relaciones sexuales. Y ella le dice, pero es que hay algunos, tus compañeros, que son sumamente tímidos y no creo que hayan tenido relaciones sexuales. Y efectivamente, muchos de los compañeros pues, no habían tenido relaciones sexuales, teníamos 17, 18 años y más, ¿no? Y a esas edades, pues en esos años, algunos pues no se habían estrenado, digamos, ¿no? Entonces, ahí fue cuando Viñas le comenta, dice, y tengo mucha curiosidad por saber cómo es. Que el Chacos le dice, pues yo te puedo platicar. Y que ella le dijo, no, pues no me lo platiques. ¿Qué te parece si nos vamos a un hotel y me enseñas cómo haces el amor? Pues aquel, por supuesto que no se resistió y le dijo, va, ¿no? Y bueno, no voy a entrar en detalles porque tampoco me dieron muchos detalles. ¿Por qué digo que me dieron? Porque esa vez yo platiqué con el Chacos y el Chacos me hizo la primera confesión de por qué no regresaron, ¿no? Yo me quedé sorprendidísimo con la boca abierta, me resistía a creerle, pero también decía, es que, pues creo que no me estaba engañando el hombre, ¿no? Y meses, semestres después, mucho tiempo después, también en una reunión, ya no era reunión académica, era una fiesta, ¿no? Pues yo le pregunté a Viña, le dije, oye, digo, ¿te acuerdas una vez que con el Chacos en aquella reunión que ustedes fueron a comprar? Sí, sí, me acuerdo y se bota de risa. Digo, corre el rumor de que se fueron a meter a un hotel. Me dice, sí, así muy abierta la muchacha, ¿no? O sea, admirable. Sí, 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 me lo llevé a un hotel y me lo cogí. Dice. Otra vez yo así, ¿no? Y por supuesto me interesa era saber por qué, ¿no? ¿Qué es lo que le había
llamado la atención y por qué si varios le habíamos, si bien no le hicimos, no sé cuántos le habrán, yo no le hice la propuesta directa, pero le hice insinuaciones pues para ver si se podía y no, era ya muy clara, ¿no? No, no, y no, y no. Pero al Chaco sí, y ella fue la que propuso la relación. Yo no sé cómo fue, supongo que pues como todas esas aventuras, pues, independientemente de cómo haya sido la relación sexual, pues te deja un sabor dulce en la boca, porque pues, es una aventura erótica, ¿no? En fin. Pero sí le pregunté a Viña, ¿y por qué Chacos? ¿Por qué no todos los demás? Pues yo era el estudiante destacado, era el líder de un movimiento estudiantil, casi casi jefe de grupo, representante del grupo, no sé. Eh, y había otros muy guapos, ¿no? Entre mis compañeros. ¿Por qué no? Fulano, Sutano o yo, ¿no? Dice, es que a mí me llamó mucho la atención, dice. Y me llamó mucho la atención, en primer lugar, por su seguridad. Era un hombre que te miraba bien, te miraba firme a los ojos, no era de mirada dura ni castigadora, pero era de mirada segura. Nunca se vio humillado. Cuando hablaba, hablaba con un muy buen volumen de voz, tenía muy buena voz también, el Chacos. Y dice, y a mí eso me sorprendió, dice, y lo empecé a admirar y me dio curiosidad cómo era la sexualidad del Chacos, ¿no? Si tenía inutilizados el movimiento desde la cintura para abajo, ¿no? Entonces cuando él le cuenta, así me lo dicen, cuando él me cuenta que sí tenía relaciones sexuales con su novia, pues a mí me dieron ganas de saber cómo era eso y cómo se desempeñaba. El Chacos era un hombre muy fuerte, el tórax, pues imagínense, desde muy niño andar en muletas, pues el tipo había desarrollado una musculatura impresionante, ¿no? Brazos, hombros, espalda, pectorales, eh, los músculos abdominales también, ¿no? Alguna vez lo vimos sin camisa y sí era impresionante la musculatura del Chacos. No hacía pesas, era pura muleta, ¿no? Y claro, todo lo tenía que hacer con las manos, no con las piernas. Entonces, pues, por supuesto que estaba muy, digamos, así como tenía atrofiadas sus piernas, estaba hipertrofiado del tórax y de los brazos, ¿no? Entonces, eh, esto me lo cuenta Viña, eh, que también le gustaba mucho el cuerpo, ¿no? Con excepción de las piernas, y se fueron, ¿no? Y Viña me dijo que bien, que todo estaba muy bien, pero que a ella le había llamado la atención, pues, la seguridad personal, el buen sentido del humor del Chacos, ¿no? Y por supuesto, la musculatura de su cuerpo, ¿no? Y que pues bueno, ella, una mujer libre, como lo era, pues dijo, pues sí, yo me lo voy a coger y se lo cogió, ¿no? Eh, esa es un poco, digamos, la anécdota más, me parece a mí, la más notable, ¿no? Del Chacos, porque él logró conseguir lo que los que nos decíamos normales físicamente o destacados intelectualmente, pues no habíamos logrado, ¿no? Y él lo logró sin, ahora sí que sin meter las manos, es decir, a él se lo propusieron, ¿no? Y tampoco anduvo ostentando los días posteriores, ni diciendo nada, así normal, como si nada hubiera pasado. A lo largo de los años, yo he ido reflexionando mucho sobre esto, y precisamente el Chacos pues, fue uno de los primeros individuos con discapacidad, de los que yo conocí, que me llevaron a tener esta convicción, ¿no? La discapacidad se da cuando tienes un desempeño de alguna actividad con menor capacidad, ¿no? No importa el resultado, puede ser que a pesar de la discapacidad tengas tanta o más eficacia que los normales a la hora de tener ciertos desempeños. Y en este caso, el desempeño erótico del Chacos, pues fue superior al que pudimos haber tenido todos los demás, ¿no?
El Chacos no solo era notable por esta aventura afortunada que tuvo con Viña, no. Eh, Recuerdo una excursión que se hizo a unas ruinas arqueológicas en Tabasco. Eh, Fueron varios días y ahí iba el Chacos, ¿no? Ahí fue cuando lo vimos montarse en el chango, ¿no? Eh, e ir hasta el último rincón a donde fuimos nosotros. Gracias a que estaba el chango, que estaban algunos otros que de pronto lo ayudábamos, ¿no? Para moverse, para subir una pirámide, por ejemplo, ¿no? Eh, Siempre contó con pues, lo que hoy se conoce como una red de apoyo. Él no la pidió, él no la buscó. Era un grupo de futuros sociólogos, politólogos, internacionalistas, periodistas, muchachos con conciencia social, pues, ¿no? Que solitos íbamos y le ofrecíamos apoyo o acudíamos al auxilio cuando él lo pedía, porque también cuando tenía dificultades, cuando veía una imposibilidad para, qué sé yo, brincar una zanja, subir una pendiente en el monte, ¿no? Pues él pedía ayuda, ¿no? Chacos iba a las fiestas con todos los demás, bebíamos. Son fiestas de estudiantes de universidad, pues eran unas fiestas verdaderamente pantagruélicas, ¿no? Se bebía mucho, se fumaba marihuana, ¿no? Se comía, se bailaba. Y el Chaco se echaba sus traguitos y le gustaba hacer equilibrio en sus muletas. Levantaba las piernas, o encogía, más bien sí, levantaba las piernas encogiendo el tórax, ¿no? El abdomen, y se ponía a hacer equilibrio en las muletas, ¿no? De una reunión de estas fue que se le puso el Chacos, porque pues no faltaba también el gandalla, el vacilador, que le daba un empujoncito a ver qué le pasaba, ¿no? Entonces el Chacos generalmente, pues con las puras muletas evitaba la caída, ¿no? Pero en una fiesta, ya medio borracho el Chacos, pues sí, se cae por un empujoncito que le dan, ¿no? ¿Qué hizo el Chacos? Rápidamente, con ayuda de sus brazos, se sienta, agarra sus muletas y empieza a tirarle muletazos al tipo que lo tiró. No le pegó ninguno. Todos estábamos muy divertidos, ¿no? Podemos decir que incluso nos burlamos de la situación, ¿no? El Chacos estaba enojado, por supuesto. Le mentó la madre, le dijo que le iba a agarrar a muletazos, que no sé qué. Pues hasta que le pidió una disculpa a este hombre, ¿no? El hombre que lo tiró. Ya ni me acuerdo quién fue. No fui yo, ¿eh? No, yo no fui. Y entonces era tal la agilidad, ¿no? La velocidad con la que el Chacos movió sus muletas para golpear al otro, que se le puso el Chacos. Y cantaba con nosotros, y se reía con nosotros, y participaba en las movilizaciones políticas, los mítines, las marchas, las tomas de instalaciones que en alguna vez en alguna ocasión hicimos. Entonces el Chacos era un compañero más, ¿no? Pero era un compañero, ahora sí, especial. Y no especial menor, no, superior en muchas cosas a nosotros. Superior en su autoestima, superior en su dignidad personal, superior en su seguridad personal, ¿no? A pesar de que cuento todo esto, yo no fui muy íntimo del Chacos. Hubo algunos momentos en que sí platicamos, pues, a profundidad, ¿no? A nivel personal, pero no nos hicimos amigos. No supe yo, pues, de dónde le venía esta seguridad personal. Pero era un tipo extraordinario, el Chacos. Y un ejemplo que me parece maravilloso de cómo, asumiendo con sentido del humor, porque hacía muchos chistes él sobre sí mismo, ¿no? Si se hablaba de deportes, él de pronto pues echaba alguna grasejada de su capacidad deportiva, de su capacidad goleadora en el fútbol, ¿no? Decía, no, dice, lo bueno es que yo cuando juego fútbol tengo 4 piernas, entonces pues les gano a todos, ¿no? Eso no era cierto. Eran chistes que él hacía sobre su condición. Igual, de pronto decía, pues que mis piernas son maravillosas, ¿no?
Pues, al principio todos guardábamos silencio, ¿no? Porque dice que sus piernas son maravillosas. Y dice, porque las quiero mucho, ¿no? Dice, quiero mucho a mis piernas. Y nunca le preguntamos por qué las quería mucho, pero parece que sí las quería mucho, se quería mucho a sí mismo, ¿no? Yo, como les he platicado, abandoné la carrera, nunca la terminé. Eh, Otro día les platico de esto. Otros compañeros lo mismo, ¿no? Pero el Chaco sí se mantuvo, terminó, sacó sus estudios. Tengo entendido que en algún momento se tituló, algún compañero en común me lo platicó. Es decir, y que se casó con su novia y que tuvieron hijos, ¿no? Y que ya había conseguido un empleo y trabajaba con un trabajo decente, bien remunerado, como sociólogo. Entonces, por eso es que, dado que lo omití en el video, en el penúltimo video que subí, donde hablo de que con un buen sentido del humor, a través de los chistes, a través de las bromas, a través de las autobromas, se puede superar la condición de discapacidad y los terribles efectos que ocasiona a nivel anímico en las personas que no, que viven en medio de la angustia de quienes le rodean, porque esa persona tiene alguna discapacidad. El Chacos era una persona con discapacidad, híjole, pues digamos que discapacidad motriz para caminar, sí, pero en todos los demás ámbitos de su vida, en el ámbito de la socialización, en el ámbito de la cognición, en el ámbito de la expresión oral, el Chacos no tenía ningún problema, ¿no? Y con base en esas fortalezas podía convivir sin superar nunca su defecto, su atrofia, su debilidad. Este fue el Chacos. Espero que esta historia les dé más luces de por qué, insisto yo, insisto mucho en que hay que reírse, en que hay que hacer chistes, que hay que aprender a reírse de sí mismo, dadas las características que tengas, ¿no? Hay otro caso que también les quiero comentar sobre una alumna que tuve y que me dejó de hablar. Me dejó de hablar porque pues yo llegué a mi grupo de la normal de especialización, eran futuros maestros de niños con discapacidad intelectual. La mujer llegó allí porque ella había tenido un hijo con discapacidad intelectual. Entonces, con mucha responsabilidad y con mucha emoción acumulada, ¿no? Con mucho amor, pues decidió estudiar una segunda carrera. Ella ya tenía una licenciatura de la UNAM, de la Facultad de Filosofía y Letras, una mujer muy preparada, muy inteligente, de una familia culta, de una familia de intelectuales, ¿no? Entonces, además de que era mayor a sus compañeros, pues era mucho más preparada, ¿no? Al principio, híjole, fue así un encantamiento entre ella y yo porque pues era una excelente alumna, tenía estupendas participaciones, hacía recomendaciones bibliográficas, muy bien, ¿eh? Pero cuando yo empiezo con estas cosas, diciéndoles que había que aprender a reírse para superar las limitaciones que te ponía una discapacidad y que teníamos que enseñarle a la persona con discapacidad, al alumno con discapacidad, a reírse de sí mismo, a hacer chistes, a contar chistes sobre la discapacidad, la mujer me dejó de hablar. Se ofendió muchísimo y dejó de ir a clases incluso. Alguna vez la encontré y fui a preguntarle que por qué ya no iba a clases, ¿no? Que si se había dado de baja, qué había pasado. Y me dice, no, maestro, no. Es que me ofendió mucho y ahí me explica, ¿no? Que ella se sintió muy ofendida cuando dije esto, que había que burlarse, porque así lo dije y así lo digo, ¿no?
hay que burlarse de la discapacidad, como hay que burlarse de toda desgracia, ¿no? Según yo. Eh, Le dije que era una pena, que yo estaba convencido de lo que le decía, que lo pensara, le pedí que lo pensara otra vez, ¿no? Y pues no. Hacia el final de semestre vuelve a aparecer en el curso esta muchacha y me pide una disculpa. Y me dice que actuó mal, que por favor la entendiera, que ella estaba viviendo un duelo muy prolongado, muy largo, ¿no? Y pues seguramente en el momento en que yo me expresé así, cuando le di esos consejos a su grupo y a ella, pues que ella estaba en esta fase del duelo donde está el dolor muy vivo, está en la negación, ¿no? Entonces, pues para ella fue ofensivo que yo los invitara a burlarse de la discapacidad intelectual de sus futuros alumnos. En este caso, era de su hijo, ¿no? Entonces, por supuesto que le llegó, por supuesto que le pegó. Pero me dijo que lo había entendido y que lo aceptaba y que creía que yo tenía razón. Terminó el semestre, ella no me buscaba, no me frecuentaba, de pronto nos encontrábamos, el saludo era cariñoso y alguna vez que platiqué con ella, ya cerca de que ella saliera de la escuela, me volvió a agradecer, ¿no? Y me dijo que esta enseñanza, que le costó trabajo asimilar, le costó trabajo aprender, le había servido mucho, que ya vivía con menos angustia, que ya vivía con menos pesadumbre y que el trato con su hijo era mucho mejor, ¿no? Porque ella ya podía reírse con el hijo delante del hijo y no era la cara de angustia y de llanto y de dolor cada vez que se acercaba a su hijo antes de que asumiera esta posibilidad de reírse de la discapacidad de su hijo, de reírse con su hijo a pesar de ser una persona con discapacidad intelectual, que yo creo que es la gran discapacidad, o sea, la más difícil, ¿no? En fin, bueno, con estos dos ejemplos, pues ya daría por cerrado este tema, ¿no? ¿Por qué hay que reírse? ¿Por qué hay que hacer de tus defectos tus mejores aliados? Sí se puede. Y creo que se debe, porque esto nos da la posibilidad de una vida más plena. Bueno, si les gustó este video, denle un like, un me gusta. Si pueden hacerlo en el YouTube, mejor, porque esto ayuda a que estos videos se difundan. Si no les parece valioso, no hagan nada, ¿no? Suscríbanse a mi canal. Creo que siguen siendo cosas interesantes. Y si pueden apretar la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que yo subo un video, pues yo se los voy a agradecer muchísimo y yo creo que ustedes tal vez se diviertan. Hasta luego.